Hola, hola a todos. Les envío un gran saludo. Yo soy el profe Miguel y te invito el día de hoy a que aprendamos un poco más de finales en ajedrez de la mano de quien para muchos es el mejor finalista de la historia. Se trata del número uno del ranking mundial Magnus Carlsen, quien recientemente se coronó como campeón de rápidas y campeón de Blitz del mundo 2025. Y es que en el campeonato de Blitz logró remontar y ganar en el segundo día de competencia, exhibiendo un altísimo nivel, sobre todo en los finales, que es un sello de su juego, una marca de fábrica que lo distingue. Entonces vamos a revisar estos finales, algunos finales, hoy el primero de ellos, y en futuros videos veremos otros más, para entender los principios y la buena práctica que Magnus nos enseña con su manera de jugar los finales. Fíjense, en esta ocasión estábamos en el match ya por el título de Blitz. Este es el match final de Magnus contra el uzbeco Nurdirbek Abdusattorov. Y luego de la jugada 27 llegaron a la siguiente posición. Y fíjense que esto es súper seca, no hay mayores debilidades ni desequilibrio. El módulo piensa que esto es 0-0, muy tabla. Hay tres peones para cada uno en el flanco rey, no hay debilidades. Hay un peoncito suelto, sí, aquí en C2, ¿ok? Y otro que está por acá en B5, tal vez un poquito más avanzado que cualquiera del resto de los peones. Y también hay un caballo acá en E5 que en este momento no tiene apoyo, no tiene defensa. Entonces, estos minúsculos detalles, por ejemplo, este caballo suelto y esta debilidad, que de capturarse sería muy importante porque permitiría tener un peón pasado con chances de coronar, es lo que Magnus aprovecha para meterle presión a su oponente. Primer paso, rey F8 y comienza la centralización del rey. En los finales, el rey se convierte en protagonista. Sí es verdad que en el mediojuego y en apertura lo buscamos guardar en su enroque, mantenerlo seguro. En los finales, él tiene que llegar al centro lo más rápido posible y desplegar, junto con las piezas que nos queden, la máxima presión que podamos sobre las debilidades de nuestros oponentes. Entonces, Magnus comienza centralizándolo. Eh, Abdu Satorov también hace lo mismo. Magnus va, viene el rey blanco. Magnus entonces le gana un tiempo al caballo que tarde o temprano iba a tener que defenderse o moverse, en cuyo caso es un tiempo de ventaja que gana este rey en la carrera con respecto al otro. Se quita el caballo, llega el rey al centro de las negras. El caballo amenaza al peón de F7 y Magnus aquí dice: da lo mismo. Si al final a mí me dejan capturar al DC2, creamos al peón pasado y coronamos mucho antes de que alguno de estos tres peones represente un peligro real para la posición de las negras. Entonces, en esta posición, el blanco defendió su peón y ahora sí, para contrarrestar a la amenaza que hay sobre el peón F, Magnus contraataca a también los peones blancos. Se cambia el peón de F7 por el peón de F2, el blanco ataca al peón H, no lo dejamos comer, el blanco ataca al peón G, no permitimos tampoco, en este caso las negras no permitieron que fuera capturado y atacan al caballo. Entonces Magnus igualmente amenaza al peón H y lo obliga a moverse. Y ahora ejecuta una maniobra muy interesante de mover a este caballo haciendo una doble B, ¿ok? Para llevarlo cerca o a tiro de poder atacar la debilidad que hay en la posición. Por cierto, esta técnica de mover al caballo en W es muy típica y muy útil para dar el mate de alfil y caballo, de rey, alfil y caballo contra rey. Si quieres que te explique en detalle cómo se usa esta técnica desde la W para dar ese mate, déjamelo en los comentarios y en un video futuro te entregaré cómo ejecutar esa técnica de la W para dar el mate de alfil y caballo, el mate más difícil que hay de los mates básicos. Entonces, en este caso, como les decía, comienza el movimiento en W, el rey defiende al peón, avanza un pasito más el peón B y ya queda solamente a tres casillas de coronar. Se mueve el caballo que también se va a reubicar para atacar al peón débil de H6. Va el caballo en W y da un jaque. Viene el rey, ataca el caballo. Viene el caballo, se prepara para llegar a la casilla C4. El rey vuelve a defender el peón. El rey negro le da el espacio al caballo para que pueda saltar a C4. Y entonces el blanco fija los peones y la estructura y el caballo llega dando jaque y es en este momento en donde las blancas tenían que aceptar que por sobre todas las cosas en este final, que aún se sigue manteniendo como muy, muy igualado, teníamos que quedarnos acá defendiendo al peoncito. Pero entonces en este minuto es donde las blancas cometen el error que pierde la partida y se separan del peón C.
permitiendo la entrada del rey. Y cuando el rey toma contacto con la debilidad, posteriormente el caballo puede saltar a una casilla cercana. No está lo suficientemente este caballo cerca para que pueda sobrevivir y proteger al peón que está en la columna C. En este minuto, lo que intentan las blancas es crear un contragolpe contra el peón H, pero es que no les da tiempo. No les da tiempo. Por ejemplo, Magnus captura el peón C y ya aparece el peón pasado. Y si, esto no pasó en la partida, pero si el blanco captura, para igualar el material, no le da tiempo de llegar a defender la coronación. Sencillamente coronaría, luego de estos pequeños par de jaques, coronaría el peón en B1. Y con esto se ganaría la partida. Entonces, lo que hace Abdul Satorov aquí, en vez de capturar el peón H, es volver rápidamente con el caballo y luego de rey C3, caballo jaque, rey B2, ejecuta un plan bien interesante de contragolpe, que es venir con el rey para tratar de eliminar estos peones, mientras reserva en la zona del flanco dama al caballo para sacrificarlo por el peón en lo que corona. ¿Ok? Y de esa manera trata de eliminarle a las negras las chances de victoria. Magnus se da cuenta de este plan, que por cierto es bastante bueno, y entonces comienza una lucha por neutralizar el contragolpe de su rival. Le comienza dando jaque, el rey se acerca, sigue viniendo a la zona de los peones, el rey se acerca, le gana un tiempo al caballo, caballo le da jaque al rey, y entonces ya el rey viene cerca del peón H. Pero entonces Magnus avanza, gana un tiempito más, ya solamente faltan 2 pasitos para coronar, el rey ataca al peón H y Magnus ubica el caballo tal que proteja y al menos sobreviva uno de los dos peones. Si sobrevive al menos un peón, sigue existiendo chances de lograr la victoria. Entonces, el blanco captura, el rey, el negro aparte el rey para coronar, viene el rey de vuelta a buscar al caballo para tratar de que deje de defender al peón de G5, avanza el peón, viene el caballo, se corona, se sacrifica el caballo y llegamos a este momento. ¿Ok? Y entonces ahora es cuestión de que aguante la defensa del peón hasta que el rey negro pueda volver y de esta manera neutralizar al otro. Entonces, el rey blanco se acerca, viene de vuelta el rey de las negras, se amenaza el cambio de los peones, Magnus lo captura, mantiene su peón vivo y se ataca al caballo. Y en este momento hace una jugada que es una belleza, ¿ok? Que es sacrificar al caballo en G5. ¿Por qué? Porque esto es una belleza. Porque, bueno, si se lo captura, el peón se va y ya el rey no lo puede capturar. Y si no lo captura y el rey trata, por ejemplo, de dar una vuelta para ir a buscar al peón, resulta que con el caballo y el peón se crea una barrera acá que le impide al rey blanco poder acercarse al peón H. De esta manera no le quedó otra a Abdusatorov con blancas que capturar al caballo y sencillamente luego después de H3, que la coronación es inevitable, las blancas abandonaron y Magnus se anotó un punto que a la postre fue decisivo para convertirse en el campeón mundial de Blitz 2025. Ok, entonces, un resumen de todo lo que conversamos hasta el momento. Lo marcan las jugadas cuando comienza este final. En la jugada 27, centralización del rey. Recuerden, chiquillos, muchachos, centralización del rey, lo más rápido que podamos llevar este rey al centro, ganando tiempos, nos da ventaja. Posteriormente, recordar en la jugada 37 la W que hizo el caballo, que básicamente fue una maniobra para poder llevarlo a atacar la única debilidad importante que tenía la posición, que era el peón de C2, que a la postre permitió que el peón avanzara y coronara. Y después, en la jugada 47, la lucha que se da entre el caballo y el rey por neutralizar el contragolpe, cuestión que culmina con salvar al peón de G5 que terminó ganando la partida. Recuerden entonces de estas 3 grandes lecciones: centraliza tu rey, ataca con todas las piezas que te queden y con el rey las debilidades de tu oponente y neutraliza el contragolpe de tu rival y ganarás finales al estilo Magnus. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo video.